Buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Quiroga Ramírez, estudiante de Derecho de la UNAD, y el día de hoy quiero compartir con ustedes la ponencia que se titula Nuevos sujetos de derecho, perspectivas y retos en la jurisprudencia colombiana. Esta ponencia tiene como objetivo poder visualizar cuáles han sido esos devenires históricos en la jurisprudencia colombiana que nos permiten hablar de sujetos de derecho, cuáles son, cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de persona. Pasamos a un desarrollo jurídico sobre cómo aparece esta figura de los nuevos sujetos de derecho y en qué casos aplica, para finalmente llegar a hablar de cuáles son los retos que va a tener la justicia en Colombia frente a los nuevos sujetos de derecho y a cuáles va a cobijar la normativa y en qué condiciones. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de unos sujetos de derecho, nos tenemos que referir al Código Civil colombiano. Y es que ahí nos habla que los sujetos de derecho son dos tipos de persona, la persona natural y la persona jurídica. ¿Qué tienen de característica estos sujetos de derecho? Pues recordemos que la actuación de estos sujetos es acorde a su naturaleza. Sabemos que los sujetos de derecho no solo poseen derechos, sino también deberes, y esos deberes también están sometidos a un ordenamiento jurídico que le permiten responder de alguna manera ante las obligaciones contraídas. Finalmente, podemos recordar que hay unos atributos de personalidad que es lo que los permite legitimarse como personas dentro del sistema jurídico colombiano. Estos sujetos de derecho en Colombia, como les venía mencionando, son las personas naturales y estas se van a referir específicamente a los seres humanos. Estos seres que sin importar la raza, la religión, eh, su género, sus inclinaciones sexuales, van a ser sujetos que pueden contraer responsabilidades y deben gozar de derechos. Este tema de la persona natural es importante tenerlo muy concreto frente al tema de la existencia legal de la persona. Si bien en este momento no vamos a profundizar en el tema de cuándo una persona es concebida como tal, sí debemos recordar que para Colombia es desde el minuto cero, o sea, desde que la persona deja el vientre materno y da un respiro. Ahí ya tenemos una persona natural. Por otro lado, tenemos a las personas jurídicas, que son unas personas ficticias. Esto no quiere decir que sean totalmente inexistentes, sino que se determinan como tal en el ordenamiento jurídico colombiano porque no responden a un solo ser humano, pueden responder a una organización y tienen unos deberes y unos derechos que cumplir y están representados por un sujeto que cuenta con ciertas características para representar la entidad. Este tipo de persona especialmente es reconocida porque contrae una serie de obligaciones civiles, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las empresas, las fundaciones, las corporaciones, que son personas jurídicas. Bueno, en este orden de ideas damos inicio a analizar el tema de los nuevos sujetos de derecho. Los nuevos sujetos de derecho se empiezan a consolidar en la organización jurídica colombiana con la sentencia del Río Atrato. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una lucha bastante interesante la que llevaron las comunidades del Chocó para defender los derechos que tenía el río como una entidad que generaba una protección a unos ecosistemas y que requerían una protección especial por parte del gobierno colombiano, se ve en su ordenamiento, desde la visión antropocéntrica que tiene nuestro sistema, que empieza a considerarse en esta sentencia gracias a que es una fuente de eh, recursos que ha de permitir la supervivencia de la especie no solo a nivel económico, sino también con todo el arraigo cultural que implica este cuerpo de agua para las comunidades afro, para las comunidades palenqueras y para las comunidades indígenas que ven en el cuerpo de agua parte de su historia y del arraigo de su cultura.
Entonces, estos nuevos sujetos de derecho empiezan a aparecer, era como una forma de garantizar la supervivencia de la especie, siempre centrada en el ser humano, que es la organización que tenemos actualmente, pero que sí nos empieza a abrir el camino a entender que no solo los seres humanos somos sujetos de derecho, sino que hay otro tipo de circunstancias que han de permitir que esto ocurra con el fin de, uno, regular las actividades humanas a nivel de explotación de los recursos naturales, los ecosistemas y demás, y además de generarse desde el gobierno unas medidas de cuidado que garantice para ese nuevo sujeto su supervivencia a través del tiempo. Bueno, entonces veníamos hablando de la sentencia del Río Atrato, que es la T-622 del 2016. ¿Por qué es importante esta sentencia? Porque realmente nos está hablando del rol que cumplen las comunidades para establecer nuevos sujetos de derecho. ¿Y por qué hablamos de nuevos sujetos de derecho? Porque no pueden ser personas jurídicas ni naturales, no pueden contraer obligaciones, ¿sí? No hay forma de que ellos respondan ante ciertas actuaciones civiles, pero su importancia natural genera que deban existir unas medidas de protección y de reparación integral para ese nuevo sujeto, en este caso el río Atrato, con el fin de generar una serie de alternativas que a su vez demuestran la interdependencia entre los seres humanos y el ambiente que los rodea, incluyendo los recursos naturales de los que hacen goce. Frente a los nuevos retos, esto de hablar de los nuevos sujetos de derecho no puede ser algo que se evada cuando se habla de los animales de compañía, que es uno de los debates grandes que se está dando actualmente, y ese reconocimiento de los derechos de los animales. ¿Por qué? Lo primero que se debe considerar en esto es el impacto humano, ¿no? Cómo los seres humanos están acabando con ecosistemas, cómo los seres humanos están afectando la vida de otros seres vivos por su propio beneficio. Y si a eso se le suma que animales como las mascotas generan una relación emocional con el ser humano con el cual conviven, o peor aún, que se justifique el cuidado de una mascota y la protección de sus derechos, pero no de animales que están en ciertas actividades culturales que se mantienen en varias regiones de Colombia, como el ejercicio del torero o las peleas de gallo. Entonces aquí encontramos el primer reto y es cómo debemos delimitar cuáles son los nuevos sujetos de derecho en casos en que el ser humano está afectando el ambiente donde viven y se desarrollan. Cuando podemos decir que si hay sujetos de derecho ciertos animales, pero otros no. ¿Mm? Y para esto tenemos que pasar a varios pronunciamientos donde se nos dice que son seres sintientes y no son objetos. Y esto se ha visto reforzado recientemente cuando nos dicen que no podemos tomar una mascota dentro de la liquidación, por ejemplo, de una sociedad conyugal y tomarla como un objeto parte del inventario, porque también se debe pensar en que son seres sintientes que tienen enfermedades, tienen dolor y tienen apegos. Entonces, es otro reto importante para la jurisprudencia que se está desarrollando actualmente por varias entidades y organizaciones protectoras de derechos y bienestar animal. Finalmente, también tenemos que hablar de cómo estos sujetos de protección deben estar claramente delimitados y además cuál va a ser la normativa ante el daño causado a estos nuevos sujetos de derecho. ¿Cuál va a ser las consecuencias en la vida real, por ejemplo, al daño de los ecosistemas? ¿Por qué se reconocen como sujeto de derecho el río Atrato, pero no el río Rancherías, que es una fuente vital para las comunidades indígenas de La Guajira? ¿Qué va a pasar con estas entidades que mueven la economía desde la minería, que es lo que está pasando en los dos casos mencionados anteriormente, para restablecer este recurso que es del país, por lo tanto de todos los ciudadanos, y que el daño y el impacto que está generando cada vez es más difícil de recuperarse?
Esta es la presentación que quería compartir el día de hoy con ustedes. Quedo atenta a cualquier tipo de comentario o sugerencia. Muchas gracias.